Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. ¿Pueden confirmar, por favor, si están escuchando mi voz? Excelente, gracias Israel, Saúl, Sonia, muchas gracias por confirmar. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre una marca de microinversores denominado llamada Hallmiles. Esta es una marca con la que ya tenemos aproximadamente un poco más de un año trabajando y le estamos dando un poquito más de impulso porque después de este año pues hemos comprobado, hemos tenido ya la experiencia de que es una marca en la que podemos confiar, muy versátil, una marca muy fácil de instalar, muy fácil de operar y el objetivo principal de este webinar es conocer los microinversores y conocer también principalmente la gestión del monitoreo, la página del monitoreo, cómo lo podemos configurar, cómo lo vamos a dar de alta y cuáles son las principales highlights o los principales puntos fuertes de este monitoreo. Entonces, vamos a dar inicio. Antes de abrir la presentación, me gustaría preguntar si alguno de ustedes ya conoce la marca, ha trabajado con ella, no la conoce, le interesa. Sí me gustaría que lo pongan ahí en el comentario para ver qué tipo de audiencia también vamos a tener el día de hoy. Ok, por aquí comentan que no la conocen. Mi estimado Rubén sí la ha trabajado una vez, Gerardo muy poco, no la conocen. Muy bien, bueno, parece que la mayoría no ha trabajado con Hallmiles y es una oportunidad para conocer aquí qué nos ofrece esta marca, ¿no? Hallmiles es una empresa fabricante de únicamente de microinversores. Fue fundada en 2008, tenemos ya casi 12 años de confiar en esta marca o de existencia y una de las principales características es que está especializada en soluciones MLPE. Este tipo de soluciones significa Module Level Power Electronics, que es electrónica de potencia a nivel módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos únicamente están especializados en la investigación y desarrollo de conversión de energía de electrónica de potencia a nivel panel. Esto pues nos da una seguridad de que es una marca que está en constante investigación, en constante desarrollo para ofrecernos pues, la mejor solución tecnológica en conversión de energía a nivel módulo. Más adelante en las siguientes diapositivas veremos por qué. Y en 2015 fue clasificada como el microinversor más eficiente del mundo. Esto fue en California, con una eficiencia del 96.7%. Esto obviamente pues en pruebas de laboratorio, en pruebas estándar, pero sin embargo sí es uno de los microinversores más eficientes del mercado. Tenemos otras marcas, todas muy buenas, no vamos a decir que es mejor que otra, pero sí vamos a hablar de sus principales pues, puntos fuertes. Actualmente tienen ya más de 10,000 instalaciones comerciales y residenciales. La más grande es una instalación de utility scale de 3.6 megas, se encuentra en Asia y la veremos en las siguientes diapositivas. Esta es una visión acerca de la compañía y ya entrando en los productos que nos están ofreciendo y los productos que estamos manejando, vamos a tener la primera línea que es para dos módulos, son microinversores duales, y este que estamos viendo aquí en la pantalla es un microinversor de 600 watts. Vamos a poder nosotros conectar hasta dos paneles de 380, incluso podemos conectar paneles más grandes, inclusive de 400, pero el fabricante recomienda 380 más o menos, simplemente pues no superando el voltaje máximo, que son alrededor de 60 volts. Vamos a tener un voltaje de arranque de 22 volts. Este es un punto importante porque al tener un microinversor, un voltaje menor de arranque, va a empezar a trabajar desde mucho más temprano y va a dejar de trabajar desde hasta horas muy tarde. Entonces, esto nos va a ayudar a ampliar nuestra curva de producción y a inyectar un poco más de energía. Este modelo es de 600 watts en corriente alterna y vamos a poder conectar 7 unidades por ramal o 7 unidades por circuito. Esto es por protección del cableado. Como ustedes saben, en corriente directa, mientras más unidades tengamos conectadas en paralelo, pues nuestro amperaje va a aumentar. Entonces, la resistencia del cable pues tiene un límite
y es por eso que nos limita a conectar 7 unidades por ramal. Si tuviéramos quizá una instalación de 8, posiblemente podríamos conectar las 8 o dividirlo en dos ramales de 4. Este es el microinversor que tiene la eficiencia más alta, 96.7. Quiere decir que de cada 1000 watts que reciba de los módulos fotovoltaicos, pues va a estar convirtiendo 967 watts. Vamos a contar con protección IP67, ideal para trabajar en intemperie, como todos los microinversores. Y también uno de los puntos más fuertes o importantes es que vamos a tener 12 años de garantía directamente con el fabricante y toda la gestión se realiza por medio de nosotros. El tiempo de vida es de alrededor de 25 años en condiciones normales de funcionamiento. Y el siguiente modelo es el de 4 módulos. Antes de pasar a ese modelo, en los próximos meses vamos a estar recibiendo un inversor ya de 700, un microinversor de 700 watts, al que le vamos a poder conectar panel mucho más grande. Este modelo de 4 módulos también es muy atractivo, sobre todo en precio, porque es un poquito más económico instalar un microinversor de 4 módulos que instalar dos microinversores de 2 módulos. Entonces, este se presta muy bien para instalaciones residenciales pequeñas, para esos proyectos de gobierno no sé, de Infonavit o que llevan uno o dos paneles, incluso hasta 4 paneles, pues se presta bastante bien. Vamos a contar con 4 entradas independientes de módulos de 480 más menos, igualmente un arranque de 22 volts, 4 unidades por ramal, y aquí tenemos un poquito menos de eficiencia, 96.5. Esto porque pues a mayor conversión de energía, mayor calentamiento, entonces el calentamiento sí nos reduce un poquito la eficiencia, sin embargo no es muy recalcado. Vamos a tener de igual forma IP67, garantía de 12 años, y una vida útil de hasta 25 años. Lo interesante o lo más atractivo de estos microinversores es la parte del monitoreo. Todos los monitoreos o la mayoría de ellos en microinversores vamos a contar con una comunicación PLC, que significa Power Line Communication. Entonces, esto es muy seguro, este tipo de comunicación es muy estable y la vamos a lograr conectando nuestros sistemas de monitoreo principalmente en el punto de conexión del centro de cargas. Sin embargo, Holmines fue un poquito más allá y nos ofrece un monitoreo inalámbrico y de microinversor a monitoreo, al aparato, y esto nos va a ayudar a tener un poquito mayor de versatilidad, lo vamos a ver más adelante. En los siguientes meses también vamos a estar recibiendo un microinversor de 1500 watts. A este le vamos a poder conectar hasta 1880 watts en corriente directa. Esto quiere decir que podemos conectar hasta cuatro módulos de 470 watts. Como ustedes saben, la tendencia de la fabricación de módulos o de los fabricantes es siempre ir a mayor potencia. Ahorita ya tenemos o ya estamos recibiendo prácticamente paneles de 405, 410, ya podemos encontrar este tipo de módulos en el mercado y los microinversores o los inversores de string pues deben adaptarse a esta tendencia. Entonces, estos módulos que vamos a estar recibiendo de 1.5 kilowatts, pues ya nos podría soportar hasta panel de 470. Esta es una gran ventaja porque con un solo panel podemos ya instalar un solo microinversor, podemos ya instalar 1.5 kilowatts. O sea, ya no tenemos que poner un inversor central, no tenemos que poner un microinversor por cada panel. En este caso, podemos utilizar este microinversor. Las ventajas de utilizar los microinversores, pues es que aparte que tenemos un poco mayor de eficiencia y reducción de pérdidas por sombreado, pues también carecemos del riesgo de arco eléctrico. En una instalación con un inversor de string, nosotros vamos a tener ese riesgo de arco eléctricos en instalación, pues no está realizada como debe ser, y en microinversores vamos a evitarnos ese punto. Aunque trabajamos con corriente directa en cada una de las entradas de los paneles, vamos a manejar voltajes de máximo 50 volts, 49, 48, dependiendo del panel, pero el arco eléctrico es mínimo y no nos va a afectar en la instalación.
todo el cableado después de nuestra instalación pues va a ser en corriente alterna, y esto es una gran ventaja para instalaciones pues pequeñas, instalaciones a lo mejor que el cliente no puede hacer una gran inversión, entonces podemos optar por esta opción. Vamos a contar también con los modelos de 127 volts. Estos dos modelos que tenemos actualmente, de 600 y de 1200, son a 220, tipo split phase. Split phase significa que vamos a tener dos fases de 110 y una tierra. ¿Por qué no utilizamos el neutro? Porque en México, para obtener 220, necesitamos dos cables de 110. Esto se le llama split phase. Y en otros países, pues tienen 220 en un solo cable, entonces sí conectan el neutro. Aquí en México no. Entonces vamos a utilizar dos fases y tierra, pero sí vamos a estar recibiendo más adelante, quizá a finales de año o noviembre, ¿no? Más aproximadamente, los modelos a 127 volts, ideales para instalaciones donde no podemos quizá utilizar un segundo hilo para obtener los 220. Por aquí pregunta Israel si puedo volver a explicar lo de las 4 unidades. Claro que sí. Bueno, las 4 unidades por ramal significa que tú puedes conectar hasta 4 microinversores entre sí, entre ellos, por circuito. Si tú tienes más microinversores, tienes que dividirlo por circuitos y a cada circuito utilizar un cableado que llegue a un tablero principal o a un tablero de distribución, cada circuito con su protección, si es posible. ¿Por qué? Porque al nosotros conectar más unidades y más unidades en corriente alterna, nosotros estamos sumando nuestro amperaje. Entonces el amperaje, el cableado tiene un límite de corriente, no puede soportar más corriente de lo que nos da 4 unidades. Entonces, pues es por eso que estamos limitados a conectar solamente esas 4. Voy a poner ahorita un pequeño diagrama para que lo podamos ver un poquito más gráfico. Entonces, es por ello, Israel, que tenemos que conectar solamente 4 unidades. Es posible, siempre tienen un pequeño margen, quizás si tienes 5, posiblemente pudieran conectar. Esto también dependería mucho del voltaje que tengas en la instalación. A mayor voltaje vamos a reducir un poquito el amperaje, entonces eso dependería también de tu instalación. Entonces, bueno, este es el diagrama. Aquí tenemos conectados, como pueden ver, dos módulos, dos microinversores. Voy a poner aquí el lapicito. Dos microinversores, el cual llega a un punto de conexión, otros dos microinversores, que llega a otro punto de conexión, y otros dos. Aquí en este diagrama están divididos en dos. Es válido. Aquí se pudo haber hecho a lo mejor 4 y 2, pero si se quiere balancear, pues hay que hacer circuitos de la misma capacidad. Entonces va a llegar a nuestro tablero principal y a partir de ahí, pues al tablero del sitio. Ok, tenemos por aquí más preguntas. Ok. Pregunta Rubén, ¿qué función tiene el hilo de tierra en los microinversores? Esa es una muy buena pregunta porque hay microinversores, por ejemplo los Enphase, que no tienen hilo de tierra, no tienen cable de tierra. Esto porque su carcasa es de plástico, pero en estos microinversores nuestra carcasa es de metal y tenemos que aterrizar nuestro sistema electrónico o nuestro sistema, todo el sistema interno. ¿Para qué? Para derivar cualquier tipo de electricidad estática que nos pueda afectar en el funcionamiento. Incluso también en la parte que se ancla a nuestra estructura, vamos a tener un orificio de tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que también canalizar a tierra nuestra carcasa del microinversor. Ok, Raúl, sí vamos a tener inversores monofásicos a 127. Los tendríamos quizá a finales de año, todavía están en producción. Y estos sí vamos a necesitar el neutro, fase y tierra. Pregunta Rafa si el voltaje es 22 o 220. Ok, el voltaje de arranque en corriente directa es 22 volts y 220 en corriente alterna.
Ok, pregunta Jorge, el diagrama anterior es un tipo estrella, se le conoce como tipo, em, es tipo delta, Jorge. Tenemos aquí nuestro, bueno, si fuera como, por ejemplo, una instalación trifásica, pues sí, ahí estarías balanceando, ¿no? Estarías tomando fase uno y fase 2 para un circuito, fase 2 y fase 3 para otro circuito, y fase 3 y fase uno para otro circuito. Ok. Los precios, Javier, los tienes que ver con un asesor de venta. Al final les dejaré un correo para que si no son clientes de Solar Center puedan solicitar que los atienda un asesor de venta. Pregunta Ricardo si el neutro funciona si no hay varilla. Bueno, esas son dos cosas diferentes, Ricardo. Ricardo, el neutro es un cable que pues llega desde tu acometida y la tierra pues es así va la varilla. Entonces en los microinversores vamos a conectar dos fases y tierra. El neutro lo vamos a omitir. Ok, entonces continuando con este modelo de 1500, va a ser muy, yo creo que va a ser muy atractivo para instalaciones residenciales pequeñas, o incluso un poco medianas, inclusive trifásicas, lo vamos a ver en la parte del monitoreo, ¿por qué? Eh, Posiblemente lo estaremos recibiendo a finales de año, tengo entendido que están en producción. En cuestión de certificaciones, vamos a contar con certificación UL, que es realmente la que más nos interesa a todos, la que nos pide CFE, y pues también tiene certificaciones internacionales como la conformidad europea o el certificado para Australia, que es también uno de los highlights de estos microinversores, ¿no? Que se comercializan en muchas partes del mundo. A nosotros la que nos interesa es la UL 1741 y estamos actualmente en trámite para que también cuenten con el sello FIDE. Entonces, posiblemente en algún mes o dos estaríamos ya con el sello FIDE para los microinversores Holmels. Si van teniendo preguntas, por favor, vayan anotándolas y las contestamos conforme vayamos avanzando. Ya entrando a la parte de monitoreo, esta es la parte, pues, una de las partes más interesantes, porque todos los microinversores cuentan con una tarjeta de conexión RF. Esta tarjeta de conexión es tipo radio frequency de 2.4 GHz y nuestra conexión va a ser inalámbrica. Esto nos ayuda a que si nosotros estamos realizando una instalación monofásica 220 o una instalación trifásica, no tenemos que comprar otro tipo de monitoreo como en otros microinversores, donde si tú haces una instalación trifásica debes poner un monitoreo trifásico. Aquí, si tu instalación es trifásica, si es monofásica independientemente, vas a poder utilizar el mismo dispositivo de monitoreo. Aquí lo podemos ver. Vamos a tener una conexión inalámbrica a nuestros dispositivos de monitoreo. Nosotros vamos a contar con dos dispositivos, uno tipo Wi-Fi y el otro tipo RF o Ethernet. Vamos a ver para qué podemos aplicar cada uno de ellos. El DTU Wi-Fi es muy pequeño, prácticamente parece una memoria USB. Lo vamos a conectar a un enchufe a 110 o 220, el que esté más cerca de nuestro sistema de microinversores, y por medio de una configuración muy sencilla vamos a enlazar esta antenita interna que tiene el microinversor con nuestra antena Wi-Fi RF. La conexión entre microinversores y monitoreo es RF y la conexión entre monitoreo y internet es Wi-Fi en este caso. Y tenemos el otro modelo que es el DTU GPRS. Este tiene una antena la cual se conecta con los microinversores y tiene otra antena la cual hace la función de GPRS insertando un chip telefónico con el cual vamos a estar mandando la información al servidor de Hallmails por medio de RF. También vamos a contar aquí con una conexión Ethernet. Si tenemos cerca una toma de Ethernet hacia el modem, pues podemos conectarlo ahí. Yo recomiendo que ustedes adquieran un monitoreo GPRS de uso propio, porque este tiene un poquito mayor de alcance y es un poquito más sencillo de configurar.
Entonces, yo les recomiendo que este lo utilicen como una herramienta de trabajo para esos casos donde el microinversor se pueda salir de rango de voltaje. Sabemos que la red no siempre es muy estable, entonces podemos instalar microinversores. Si el cliente no quiere monitoreo y tú tienes que hacer una configuración, pues ya tienes tu herramienta, tu DTU GPRS, y si el cliente quiere el monitoreo, pues ya le puedes vender el DTU Wi-Fi, que es muy sencillo, no ocupa mucho espacio, y podemos tenerlo hasta 200 metros en espacio libre, sin ningún tipo de obstáculo. Sin embargo, sabemos que las paredes en México son paredes gruesas de ladrillo, entonces nosotros recomendamos que se instale lo más cerca posible, puede ser la habitación o el cuarto que esté justo debajo de donde se instalen los módulos. Ahí podemos instalar el DTU Wi-Fi y ese se lo puedes dejar al cliente. Si el cliente quiere o tú quieres, también le puedes ofrecer el GPRS. Sin embargo, ese sí te recomiendo que tú lo utilices más como uso propio o herramienta propia. Bien, tenemos por aquí algunas preguntas. Ok. ¿Para qué modelos aplicará el sello FIDE? Estamos haciendo el trámite, Isaac, para todos los modelos. Incluso hay un modelo de 300 watts que no tenemos en catálogo, pero que estamos haciendo también el trámite. Ese es para un solo módulo. Va a tener sello FIDE también el de 600, el de 700, el de 1200, 1500 y 700 y 1500 LB a 127. Ahorita estamos en espera de algunos documentos del fabricante, algunas pruebas de eficiencia que nos pide FIDE para poder continuar con el trámite. Entonces, todos los modelos que vamos a estar comercializando van a tener. Ok, ¿qué sistemas de disipación de calor utilizan los micros? Ok, vamos a tener un disipador de calor trasero, que se encuentra en la parte de atrás. No podemos aquí utilizar sistemas activos como ventiladores porque todo está compactado. Sin embargo, vamos a tener nuestro disipador de calor pasivo, como lo podemos ver aquí. Esto sabemos que los microinversores sufren mucho calentamiento al estar debajo de los paneles y al estar en contacto con el sol, pero toda la electrónica, toda la tarjeta electrónica que tenemos en el microinversor está forrada de un material, desconozco el nombre, pero todo viene sellado. Entonces esto también nos ayuda pues a mantener todos los dispositivos electrónicos a una temperatura donde puedan trabajar. Pregunta Jaime si podemos conectar hasta 4 en cadena. Sí, del microinversor de 4 módulos podemos conectar hasta 4. Eso quiere decir que podemos hacer circuitos de hasta 16 módulos con 4 microinversores. Pregunta Fernando, ¿cuándo contarán con certificado IEEE? En Aguascalientes la exige CFE al igual que UL. Sí lo tiene Fernando, sin embargo no lo agregué aquí en la presentación porque UL pues es el más importante, pero sí contamos también con IEEE. De hecho es el certificado que se pide en Europa. Ese certificado pues, también lo tenemos. Si lo necesitas, con todo gusto te lo podemos compartir. Pregunta Adiel, ¿qué accesorios son necesarios? Cables de extensión, tapas de terminación, etcétera. Claro que sí, vamos a abrir la diapositiva aquí de los accesorios, que ese es un punto muy importante, ya que cada que compren un sistema de microinversores, pues son necesarios ciertos accesorios, como las tapas de terminación, los conectores de corriente alterna, entre otros. Cabe mencionar también acerca de las certificaciones que ahorita que lo comenta el compañero, el manual de interconexión te pide la IEEE o la UL o alguna norma que esté emitida por algún laboratorio. Ahorita la PEM está emitiendo normas, entonces también esas pueden ser válidas. Son muy pocos los lugares donde te piden las dos, sin embargo, las dos pues se refieren a lo mismo, es prácticamente el mismo principio.
Entonces cualquiera de las dos pues es aplicable. Bien, en la parte de accesorios, nosotros vamos a contar con los conectores de corriente alterna, macho y hembra. Este lo vamos a utilizar para terminar un circuito. Por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de 4 módulos. Al final tenemos que continuar esa serie, ese circuito hacia nuestro centro de cargas o hacia nuestro interruptor. Entonces necesitamos un conector, ya sea hembra o ya sea macho. Cualquiera de los dos puede funcionar. Y para terminar tu circuito o cubrir, proteger tu último microinversor en el conector, tenemos también los dos tapones finales, el macho y el hembra. Entonces, si por ejemplo tú utilizas un conector macho de corriente alterna, te quedaría libre el conector macho de tu circuito y tendrías que poner un tapón hembra. Si tú utilizas un conector hembra, va a quedar libre tu conector hembra en el circuito y tienes que utilizar un tapón macho. Entonces ahí depende también qué es lo que más se te facilita. Nosotros manejamos de momento solo uno, o sea, el tapón macho y el conector hembra es el que utilizamos. Sin embargo, también ya pedimos los otros, la otra el otro par para tener las dos opciones. Tenemos también cables de extensión. Estos, sin embargo, no los vendemos así de la marca porque pues es un cable fotovoltaico con un MC4 ponchado. Eso es algo que se puede hacer de forma manual. Entonces no lo manejamos. Y las pinzas para conectores MC4, las llaves, pues las manejamos también como parte de las herramientas que utilizamos. Ok, ¿qué rango tiene el sistema de monitoreo y en caso de que la señal no llegue hasta los equipos, qué se procede a hacer? Ok, si vamos a tener un rango en espacio libre de hasta 200 metros en espacio libre. Sin embargo, sabemos que pues por las paredes muy gruesas en México no podemos tener este tipo de espacios. Entonces, nosotros hemos comprobado ya en campo, ya en vivo, que tenemos una distancia aproximadamente en casas de algunos 12, 15 metros de alcance ya con paredes. Entonces, si no llega la señal, yo te sugeriría quizá utilizar alguna caja de protección, una caja de protección IP65, IP66, para poder conectar tu monitoreo. No sé si es una casa que tiene a lo mejor algún cuarto de servicio o algún techo, un tejabán, puedes utilizar ahí el DTU. El DTU no tiene protección IP65, debe estar en interior. Sin embargo, lo importante es que no esté bajo la luz del sol, bajo los rayos del sol y bajo la lluvia. Si cumples con esas condiciones, puedes instalarlo quizá en algún tejabán, algún terraza o algo que tenga cerca de los microinversores para poder estarlos monitoreando. Si ese es el caso, yo te sugeriría a lo mejor utilizar el GPRS para que el envío de información pues sea por chip telefónico y no tengas que llevar un cable Ethernet, que a lo mejor la señal de Wi-Fi no alcanza. Yo te sugeriría utilizar este monitoreo. Es una muy buena opción para lugares donde no tienes mucha señal. Sonia pregunta si estos dispositivos se venden aparte de los inversores. Sí, todos los accesorios y los sistemas de monitoreo se venden aparte de los microinversores. Vamos a tener microinversores a 110, Jaime, quizá a finales de año ya están en producción. Ok. Ok, si puedo explicar nuevamente lo de el monitoreo, claro que sí. La conexión entre monitoreo y microinversor es una conexión tipo RF. RF significa radio frequency, entonces es una conexión inalámbrica, no necesitas de ningún cable, no necesitas de ningún otro aditamento. Entonces el microinversor en la parte de atrás tiene una antena RF, la cual se va a conectar inalámbricamente ya sea con el monitoreo Wi-Fi o ya sea con el monitoreo GPRS, cualquiera de los dos. Tú puedes utilizar cualquiera de los dos, no necesariamente los dos.
Si utilizas el Wi-Fi, tu micro se conecta inalámbricamente a este y este dispositivo se conecta inalámbricamente al router, al módem de la casa. Si utilizas el DTU GPRS, tu conexión hacia el microinversor es RF, igual que el otro, y tu conexión a Internet puede ser por Ethernet, cable Ethernet, o por GPRS, que es un chip telefónico. Entonces, ese es el tipo de funcionamiento. ¿Cuántos micros puede soportar por string? Eso depende del modelo, ya lo comentamos. En microinversores de 1200 o 1500 puedes utilizar 4 microinversores en un solo string o en un solo ramal. Y en microinversores de 600 puedes conectar hasta 7 unidades. Ok, las pregunta Javier, ¿las posibilidades de monitoreo en microinversores son menores que las correspondientes en inversores centrales? No entiendo muy bien la pregunta, Javier. Si me ayudas explicándome un poquito. Ok, comenta Joana, actualmente trabajamos con equipos de TU G100. Se han detectado que en alguna zona la recepción de señal del SIM no es muy buena, por lo cual perdemos datos debido a que estos equipos no tienen memoria de almacenamiento. ¿Habrá próximas versiones? Bueno, constantemente se están actualizando los dispositivos. Estos dispositivos pueden actualizarse con un firmware, el cual lo manda el fabricante y se va a hacer por medio de la plataforma. Entonces sí hay manera de actualizarse. Pregunta Jaime si se necesita cable adicional para que lleguen los módulos más alejados. En los microinversores de 4 strings, sí. Si tú tuvieras una instalación a lo mejor de 2x2, pones el microinversor al centro y no hay ningún problema. Pero si es tu instalación de 1x4, posiblemente sí tengas que hacer una pequeña extensión, ya que los cables en el microinversor vienen aproximadamente de unos 15 centímetros, 15-20 centímetros. Entonces no es posible que no llegue hasta el último panel. Esto también depende del panel. Hay algunos que vienen a 90 centímetros, hay algunos que vienen a 1 metro, 1,20 m. También dependería del panel que estés utilizando. Tenemos un comentario de Julio. Comenta, voy a conectar 3 micros de 1200 a una red trifásica balanceando cargas por fase. Pero mi pregunta es si debo identificar el orden de las fases o solo conectarlo a las fases de forma indistinta. Mi pregunta es porque en los motores trifásicos se debe utilizar un identificador de fases como el que se necesita para conectar un motor trifásico. No es necesario identificarlas, Julio, sin embargo, sí deben estar alternadas. Sí debes conectar, por ejemplo, fase 1 y fase 2 a un micro, fase 2, fase 3 a otro micro, y fase 1 y fase 3 al tercer microinversor. Así sí debes balancearlo de esta manera. Bien, parece que no tenemos más preguntas de momento. Voy a pasar a la... No sé si tengan alguna duda del monitoreo. Podemos monitorear hasta 99 módulos. Esto significa que podemos monitorear 99 paneles, independientemente de la cantidad de microinversores que tú tengas. Por ejemplo, si tuvieras 24 microinversores de 4, son 24 por 4, son 96. Podrías, si lo vemos en números de microinversores, podrían ser hasta 24 microinversores de 4 módulos los que podríamos monitorear. Y, ok, la conexión en 3 fases es una conexión alternada o de tipo que le llaman delta, donde vas a conectar el primer microinversor o incluso el primer ramal de microinversores a la fase 1 a la fase 2, el segundo circuito a la fase 2 y a la fase 3, y el tercer circuito a la fase 1 y a la fase 3. Estás haciendo ahí estás alternando tus circuitos para no desbalancear una red trifásica. Ok, en cuestión de monitoreo, nosotros tenemos dos aplicaciones. Una aplicación que se llama Installer App y una aplicación que se llama End User App. Si ustedes en la tienda de aplicaciones de Android o de iOS ponen Hallmiles, les van a aparecer estas dos.
La aplicación de Installer App es la aplicación que nosotros o ustedes como instaladores van a utilizar, y la aplicación End User es la aplicación del cliente final. Estas imágenes que están viendo son de la aplicación de Installer App. Para tener una cuenta de monitoreo es necesario que sean clientes de nosotros, porque los distribuidores de esta marca son los que tienen la capacidad de crear una cuenta de monitoreo de tipo instalador. Entonces nosotros tenemos un pequeño formulario, le solicitamos una serie de información, y con nuestra cuenta, que es una cuenta de distribuidor, podemos crearles cuentas de instalador a ustedes. Una vez que tengan una cuenta de instalador y inicie sesión en la aplicación, les va a aparecer esta ventana. Entonces aquí tenemos un botoncito que dice Central Eléctrica. Una vez que ustedes tienen su usuario, tienen la aplicación y quieren dar de alta un sistema, dan clic ahí, Central Eléctrica, y la segunda ventana les va a aparecer acá un signo de más. En ese símbolo de más nosotros le vamos a dar y nos va a preguntar si queremos utilizar una estación de DTU rápido o una profesional. La que siempre vamos a utilizar es la de DTU o la opción rápida. Es la que vamos a utilizar para instalaciones residenciales. Entonces, una vez que llegamos a este paso, nos va a pedir información de la planta, información básica como el nombre, apellido, nombre de usuario. Este nombre de usuario es el nombre con el que nuestro cliente va a iniciar sesión en la aplicación de usuario final. Entonces aquí, no sé, puede ser el nombre del cliente, el nombre el que él elija. Contraseña, capacidad en kilowatts, solamente utilizando números y puntos. La estación, aquí en estación te pide, creo que está un poquito mal ahí la traducción, porque te pide la localización. Entonces, cuando tú le das clic ahí, te abre el mapa y te pide seleccionar la zona horaria, perdón, la ubicación. Después tenemos una zona horaria. Nuevamente te pide seleccionar la zona, puedes escribir la dirección y puedes cargar una imagen de la instalación. Una vez que ya tengas estos datos llenos, perdón, lo de estación es el nombre, lo pone automáticamente. Donde te pide la ubicación es abajo de la zona horaria, donde dice seleccionar zona. Entonces pones aquí un nombre de pila, que yo le puse pruebas, nombre de usuario Holmeis o cliente, no sé, Juan 123, etc. Contraseña, capacidad instalada, estaciones lo genera automáticamente, zona horaria, ubicación, dirección opcional y cargar imagen. Una vez que hacemos esto, pasamos al siguiente paso, donde con la aplicación vamos a escanear, primeramente, en primer lugar vamos a escanear el DTU. El DTU es nuestro sistema de monitoreo. Entonces, el DTU trae un número de serie, sea el tipo Wi-Fi o sea el GPRS, y vamos a escanearlo. Si nosotros damos a clic aquí, nos abre la cámara y podemos escanear el número de serie. Lo detecta automáticamente y después damos clic en el botoncito de arriba para guardar. Más o menos así se vería cuando estamos escaneando. Hay que enfocar muy bien la cámara en el código de barras. Podemos activar el flash y así es como lo estaríamos escaneando. Después de este paso, nos pide escanear los microinversores. Los microinversores todos traen dos calcas de número de serie. Entonces, cuando tú estés instalando, puedes quitar una y a lo mejor pegarla en un papel o en algún cartón o lo que gustes. O si puedes subir hacia la azotea y escanearlo ahí, también lo puedes hacer. Tenemos esas dos opciones. Y una vez que escaneamos los microinversores y que tenemos nuestro DTU conectado a Internet, en cuestiones de 15 minutos máximo, pues ya estaríamos percibiendo información aquí en nuestro monitoreo. Esa es la forma más sencilla de nosotros crear una cuenta para nuestro cliente final. El usuario y la contraseña que nosotros pusimos en este recuadro es la que el cliente final va a utilizar. Cuando tú hagas otra planta, te vas a tu pantalla principal, otra instalación, y haces exactamente los mismos pasos.
Entonces, todas tus plantas, todas tus instalaciones se van a ir guardando en tu cuenta y cada uno de tus clientes va a tener acceso solamente a su cuenta con el usuario y contraseña que tú estés generando. Ok. No sé si hay alguna pregunta de la aplicación del monitoreo. Les voy a escribir aquí cómo se llama las aplicaciones. Incluso si solamente escriben Hallmails, en la tienda de aplicaciones les van a aparecer las aplicaciones. Una es Installer App y la otra es en User App. O sea, usuario instalador, aplicación de instalador y aplicación de usuario final. Ok, tenemos aquí algunas preguntas. Pregunta Alfredo, ¿cuál es el modelo del módulo de monitoreo para una red trifásica? El mismo dispositivo de monitoreo te puede servir para una red trifásica y para una red monofásica, ya que es inalámbrico, o sea, no vas a conectar el monitoreo a las líneas de corriente. Ok, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con los rangos de voltaje? Es decir, en el lugar donde el voltaje baja de 220 a 200 se bloquean. Los microinversores vienen con un rango de aproximadamente 180 a 264. Sin embargo, este es el rango, nuestro límite, y sin embargo vienen configurados con un rango un poquito más cerrado. Nosotros, por medio de la aplicación web, lo vamos a ver ahorita que transmita mi pantalla, podemos ampliar los rangos de voltaje por medio de la aplicación si es que utilizamos el DTU Wi-Fi. Si queremos configurar con DTU GPRS, lo podemos hacer por medio de una red local. Esto es ya un poquito más avanzado, pero es por eso que yo les recomiendo que utilicen un DTU GPRS como herramienta o como para ustedes, porque no necesitas internet para poder configurarlo. Simplemente conectas con un cable Ethernet este monitoreo a tu computadora y la conexión inalámbrica a los micros va a existir independientemente si hay internet o no. Y tú puedes abrir los rangos entrando a una dirección IP local y tú puedes abrir los rangos de los microinversores sin necesidad de internet. Entonces, es por eso que este se presta muy bien para abrir rangos. Puedes tener uno en tu oficina, a lo mejor abrir los rangos antes de que vayan los instaladores a ponerlos para que no haya problemas. Sin embargo, si tienes el DTU Wi-Fi, se puede hacer por medio de la plataforma web. Anteriormente lo podía hacer el instalador, sin embargo, Holmeis bloqueó ya esa opción para instalador y solamente lo podemos hacer nosotros. Entonces, si hubiera algún caso de algún bloqueo, te comunicas con nosotros, si lo adquiriste aquí, entramos a tu cuenta o lo podemos visualizar desde nuestra cuenta de distribuidor y podemos ampliar los rangos de voltaje. Entonces, es así como lo haríamos. Ok, pregunta Arturo, ¿qué tipo de problemas podemos encontrar al realizar el monitoreo? ¿Existe compilado donde podamos saber tipo de fallas? Sí, tenemos algunos archivos de troubleshooting, de resolución de problemas, que se los voy a compartir. Y los principales tipos de problemas, el principal es la conexión entre microinversores y DTU, o sea, esta parte. ¿Por qué? Eso principalmente por distancia. Es por eso que nosotros recomendamos que el DTU se instale lo más cerca posible del microinversor. Ahí es donde tenemos un punto de fallas. Aún así, es mínimo. Otro problema es a lo mejor que el DTU no conecte a Internet, pero esto ya es por cuestiones externas o ajenas de el DTU al router de la casa. Sí, entonces esos son los dos puntos típicos de falla. ¿Cómo lo solucionamos? Acercando un poco más los monitoreos, revisando las conexiones a internet, reseteando. Los dos monitoreos tienen un botón de reset. Reseteamos, volvemos a hacer la configuración y ya no habrá ningún problema. Pregunta Adiel si se puede monitorear el consumo eléctrico. No podemos monitorear el consumo eléctrico de momento.
Sin embargo, sé que Holmans está trabajando en una solución para medir consumo. Sí, de momento solamente tenemos producción, pero no podemos medir el consumo. Pregunta Gerardo, ¿qué sucede si el módem es 2.5 o 5G? No hay ningún problema, Gerardo. El 2.4G es la conexión entre microinversor y DTU. El DTU se puede conectar al módem independientemente del tipo de red del tipo de frecuencia que maneje. Este 2.4 es solamente de microinversor a DTU. Ok. Bueno, límite de rangos de voltaje, lo podemos comprobar ahorita de una vez. Si no me recuerdo es de 184 a 264 me parece. Pero aquí la ficha técnica, desde 180 a 275 vamos a tener un rango de voltaje. No se recomienda abrir el rango hasta el límite eh, por protección de los equipos. Están capacitados para trabajar así, pero siempre recomendamos dejar unos pocos volts abajo. Por ejemplo, yo normalmente lo dejo de 190 a 260. En ese rango yo normalmente dejo los rangos cuando tenemos que ampliarlos. Y bueno, antes de pasar a la vista del monitoreo, estas son algunas de las instalaciones, la que les comentaba de 3.6 megas en China, y tienen otra instalación de tipo flotante también en China de 1.5 megawatts. Estas dos son las más grandes que tiene Holmites en el mundo. Sin embargo, pues tiene otras también, por ejemplo, 100 kilowatts en una instalación de Cuba, en Sudáfrica, 158 kilowatts, 13 kilowatts está en Brasil, una pequeña instalación de 5 kilowatts en México. Entonces, sí hay ya muchas instalaciones con Holman. La verdad es que es un microinversor de muy buena calidad. Incluso podríamos decir que está ya en el rango de Enphase o APS. Entonces, sí podemos confiar en esta marca. Bien, voy a mostrar ahora mi escritorio. Lo voy a hacer un poquito lento porque hay que compartir un poquito más de datos para que puedan observar el monitoreo. ¿Me pueden confirmar, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? Excelente. Entonces, la página de monitoreo es esta, word.holmels.com. Entonces, nosotros ingresamos a esta página y aquí tenemos nuestro inicio de sesión. Como ustedes pueden ver, no hay un botón de registro. Esto porque el registro se hace por medio de nosotros. Esta cuenta de Solar Center, si yo entro, yo puedo visualizar todas las cuentas de nuestros clientes, de nuestros instaladores y cuentas de sus clientes finales. Entonces, esta es la pantalla principal. Ustedes aquí pueden observar todas sus cuentas. Y para saber que todo está bien, pues aparece aquí la señal en verde y una palomita de que está trabajando. Si, por ejemplo, aquí tenemos una que aparece offline, que no está conectado, si aparece así una planta, quiere decir que el DTU no está conectado a Internet. Entonces, las plantas que ustedes dieron de alta con el proceso que vimos en la aplicación, aquí les van a aparecer. Si quieren revisar alguna, solamente le dan clic y podemos aquí observar la producción de panel por panel. Si nosotros le damos clic a un panel, podemos ver más información, el número de serie, podemos ver si está conectado, podemos ver si está trabajando, podemos ver el DTU al que está conectado, la potencia, el voltaje del panel, la corriente del panel, el voltaje de la red, la frecuencia, la temperatura y la última actualización. Entonces nosotros podemos observar esta información aquí directamente dando clic al panel y podemos ver cuánto voltaje está dando el panel, cuánto tiene ese microinversor en corriente alterna, cuánta frecuencia, la temperatura. Esta es la información principal que podemos ver y aquí en Overview podemos ver la información general de la planta. Por ejemplo, la energía total generada, la energía en este momento,
Podemos ver nuestra huella de carbono, número de árboles. Podemos ver la gráfica de Gauss. Por ejemplo, visualicemos la del día de ayer. Podemos ver que aquí a partir de como de las 5 aproximadamente empezó a bajar demasiado. No sabemos si empezó a llover o hubo algún nublado. Está en Puerto Vallarta esta planta. Podemos ver aquí algunos picos de nubosidad. Y aquí podemos ver un poco más detalle de nuestra producción. Después tenemos la parte de Device List, que es donde podemos ver los dispositivos. En Device List, MI significa microinversor, y aquí podemos ver que son 3 microinversores. Un DTU que está online. Y nosotros podemos controlar, incluso apagar, desde este monitoreo, podemos apagar los microinversores, aquí seleccionándolos, dando clic en More y Grid Profiles. ¿Correcto? Entonces, esta es la plataforma de monitoreo. Podemos nosotros también crear las plantas o las cuentas directamente aquí. Sin embargo, es mucho más sencillo hacerlo de la aplicación por el escaneo de los dispositivos. En la parte de... esta es la parte donde en Grid Profile, esto lo podía hacer antes en instalador. Sin embargo, ya bloquearon esa parte el fabricante. Entonces aquí podemos observar los parámetros que yo puedo modificar. Por ejemplo, puedo modificar aquí el voltaje máximo, que está de 240 a 275. Puedo modificar el voltaje mínimo, que está de 180 a 200. Puedo modificar la frecuencia y el tiempo de reconexión, que son 5 minutos de reconexión por norma. Entonces aquí yo puedo modificar o agregar distintos tipos de perfiles de red. Yo tengo dos, que son estos dos, creados aquí por Solar Center, y en uno tengo un rango de 275 y 180. Estos son está abierto a los rangos más amplios. Y el otro, bueno, también el otro está aquí a los rangos más amplios. Sin embargo, yo puedo modificarlo. Podría poner a lo mejor 260 y 190. Entonces le doy OK y se me guardaría este nuevo perfil de red. Entonces, si ustedes se comunican con nosotros y nos solicitan que ampliemos el rango, nosotros vamos a entrar buscamos su planta, la planta que sea, la abrimos, me voy a Device List, selecciono los microinversores, le doy en More, Grid Profile, y aquí yo ya elijo el perfil de red que creé. El último que hice fue este de el 1.04. Entonces lo selecciono, le doy OK, y por medio del monitoreo inalámbrico se va a enviar la información a los microinversores para ampliar los rangos. Este cambio tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos en reflejarse ya en la plataforma, y es de esa forma como nosotros podemos ampliar los rangos de voltaje. Nosotros podemos observar también aquí las alarmas. Seleccionamos una de nuestras plantas. Por ejemplo, esta. Seleccionamos todas las alarmas y buscamos. Aquí no hay ningún dato, quiere decir que esta planta no generó ningún tipo de alarma. Entonces aquí podemos nosotros estar cuidando, incluso nos pueden mandar un correo si es que hay algún tipo de alarma o alguna notificación en la aplicación. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Pregunta Javier, si todas esas plantas que nos mostraste son con microinversores. Sí, todas son microinversores, Javier. Son de nuestros clientes que han adquirido con nosotros y a los cuales les creamos las cuentas. Esta es una muy buena pregunta, Jaime. En techos inclinados hacia orientaciones diferentes, ¿cómo aplica en comparación con un central? Ok, hay un punto muy importante en los inversores centrales, que eso es el número de MPPTs. Entonces, si por ejemplo tú tienes un techo a 2 aguas y a lo mejor
a dos aguas y una parte que está plana. Supongamos que tenemos este tipo de instalación. Tú puedes ahí utilizar quizá un inversor que tenga 3 MPPTs. El que está a lo mejor hacia el este le pones un MPPT, el que está hacia el oeste lo pones en otro, y a lo mejor el que está en el techo plano lo pones hacia el sur, y esos tres van a ser independientes uno de otro. Aquí la única diferencia es que si le da un poco de sombra a, no sé, al número a tus paneles que están en la parte plana, pues te va a afectar toda esa cadena de paneles. Si le da sombra los que están a dos aguas, te va a afectar esa cadena. Y con microinversores tú puedes tener las orientaciones que quieras. Incluso si le das sombra a alguna parte de esa serie, de ese string, no te va a afectar los demás paneles. En un inversor de cadena sí, todo el rendimiento de tu serie va a caer si a un solo panel le da un poco de sombra. Esa es la ventaja de utilizar microinversores, que podemos tener en el mismo circuito y no nos va a afectar toda la cadena. Ok, les voy a enviar toda la información, Arturo, por medio del correo. Ya tengo su correo que usaron para registrarse. Se va a enviar la grabación y la presentación del webinar que estuvimos viendo. Pregunta Alfredo, si queremos cambiar el rango de voltaje de los micros, ¿ustedes lo deben hacer entonces? Sí, si el monitoreo que tienes en el sitio es un monitoreo Wi-Fi, la única forma de hacerlo es por medio de la plataforma y lo haríamos nosotros. Si tú cuentas con un monitoreo GPRS, el cual te permite ingresar a esa red local que les comentaba anteriormente, tú puedes hacerlo en campo y tenemos un manual para eso. Si ese fuera el caso, te mandamos el manual y te explicamos cómo hacerlo en campo. Si hubiera algún inconveniente o alguna garantía, Arturo, te solicitaríamos más información de la instalación, qué panel se utilizó, cómo está conectado, fotografías, videos. Nos haces llegar esa información y lo gestionamos con el fabricante. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. El monitoreo, Carlos, es opcional. Sin embargo, si tienes problemas de rangos, sí va a ser necesario que lo adquieras o que cuentes con uno para poder ampliar el rango de voltaje o de frecuencia, dependiendo del problema. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna cuestión. Este es un punto importante, Adiel, se me pasó comentarlo. Sí, los microinversores tienen un LED en la parte de atrás, y este LED va a parpadear en rojo aproximadamente cada 4 segundos, cada 2 segundos, si hay algún problema en corriente alterna, si tienes un sobrevoltaje, sobrecorriente, eh, frecuencia, va a parpadear en rojo. Si parpadea en verde cada 4 segundos, quiere decir que está produciendo de manera correcta. Si parpadea en verde cada 2 segundos, quiere decir que está parpadeando, que está produciendo bien y aparte está monitoreando. Entonces, rojo fijo es un problema de tierra, seguro, no está aterrizado. Parpadeo en rojo es un problema en corriente alterna. Parpadeo en verde cada 4 segundos, produce bien, sin monitoreo. Y parpadeo cada 2 segundos en verde, produce bien y tiene monitoreo. De igual forma, les enviaré el archivo donde viene por escrito. Sello FIDE está en proceso, Daniel. Todavía yo calculo que en un mes, máximo 2, lo estaríamos teniendo. El monitoreo te va a avisar ya sea por una notificación en la aplicación o algún correo si hay algún problema en la instalación. Ok, Julio, ese tema ahí depende también mucho bueno, los asesores de ventas te hacen algún sondeo, entonces sí debe ser una empresa ya instaladora o debes tener a lo mejor algún historial para que te den precios de mayoreo, porque pues a veces nos hablan clientes finales, ¿no? Que dicen, oye, te compro 10, pero pues no se dedica a instalar. Entonces puede ser que si en ese momento no sé, a lo mejor no tenías un historial de carrera como instalador, es posible
que te pudieron haber comentado eso. Pero te voy a pasar aquí un contacto, que de hecho es el correo de contacto, donde pueden solicitar que se canalice con un asesor de venta para que te puedan atender. ¿Cómo pueden tener una cuenta de instalador? La cuenta de instalador la otorgamos a nuestros clientes. Simplemente te mandamos un formato, nos ayudas a llenar los datos y nosotros te creamos la cuenta. Sí, una vez haciendo eso, ya puedes seguir los pasos que vimos aquí en el webinar de cómo dar de alta los dispositivos. De momento no hay, Isaac, o algún dispositivo para medir consumo. Tengo entendido que el fabricante sí está trabajando en algo para medirlo. Sin embargo, de momento no está disponible. Bien, bueno, pues eh, que tenemos aquí algunas preguntitas. Las certificaciones que tiene actualmente las ZCFE, sí, la UL y la IEEE son las que tiene. Les voy a dejar mi correo por si quedó alguna duda sin responder o alguna cuestión. Ahí me pueden escribir y con todo gusto les hacemos llegar la información. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que este webinar haya sido de mucha ayuda para ustedes, para los que no conocen la marca. Los invito a que pues intenten hacer alguna instalación con estos microinversores, que los prueben, que hagan la prueba en el monitoreo. Es muy intuitivo. Son muy intuitivos estos microinversores. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que hayan aprendido algo muy bueno. Y tenemos algunos modelos de entrega inmediatas, pueden comunicar aquí a la oficina. Y bueno, si me brinqué alguna pregunta, pido una disculpa, pueden escribirme aquí mi correo. A veces son muchas y se nos pueden pasar. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos.